investigador en el Colegio de Sonora, maestro también en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Álvaro, gracias por aceptar la invitación a charlar Jesús, con nosotros. El agradecido soy yo. Tirso, buenos días. Y nos decía Álvaro antes de entrar al aire, hablaremos de deportes mejor, y les digo, pues ¿a qué creen que vienen? Pues si la política es un deporte y es el deporte nacional. Así es. El día de ayer, a ver, yo me gustaría enfocar la mesa desde dos perspectivas, la de forma y la de fondo. Evidentemente la de fondo es muy importante, por la de forma también, porque el día de ayer, Francisco Javier, se aprobaron una serie de reformas a la Constitución en el Congreso del Estado, polémicas, se había pospuesto esta aprobación por más o menos 3 semanas, pero finalmente ayer se dio. Una primera lectura general de lo ocurrido el día de ayer en el Congreso y luego podemos entrar en algunos puntos en los que tenemos particular interés por abordar. Mira, yo creo que aquí es muy importante entender desde el origen qué es la Constitución, cómo se forma la Constitución y observar que hay un concepto que llamamos Estado. Muy bien. Que el Estado es básicamente lo que nos genera la necesidad de que un pueblo que está asentado en un territorio se genere un orden jurídico. Y ese orden jurídico es un pacto político que se llama Constitución. Y la Constitución obviamente se genera por esos factores reales de poder de esa organización social ciudadana para darse normas con las cuales conducir su vida. Y entonces, si nosotros tenemos muy claro eso, tenemos que atender que en el artículo 39 de la Constitución establece que la máxima autoridad o la máxima, ahora sí que responsabilidad es de los ciudadanos. Uh-huh. Obviamente que como los ciudadanos ya en una colectividad no pueden ellos tomar todas las decisiones, designan representantes. Y esos representantes son el poder legislativo. El poder legislativo es el encargado de entender, interpretar lo que la sociedad, lo que sus representados quieren. Y aquí es donde se va a generar un problema que tú puedes decir que sí es de forma y fondo, de decir hasta dónde los que nos representan tienen facultades de ser autónomos o separados de la voluntad popular. Y luego tienes el otro problema que tú me comentas, que dividimos los poderes, porque luego dices que vamos a dividir el poder para su ejercicio en el poder legislativo, judicial y legislativo. Y ejecutivo. Ejecutivo, perdón. Sí. Y entonces obviamente aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el que debe predominar? En mi visión jurídica, sin duda, la máxima autoridad debe ser el poder legislativo. Yo no tengo duda. Entonces, cuando haces reformas constitucionales donde tú le cedes el poder legislativo, le cede facultades al Ejecutivo, ellos están haciendo algo que es una aberración jurídica. Lo de ayer, ¿podemos calificarlo en gran medida o en una parte al menos como una aberración jurídica? En mi concepto sí, porque te pongo un ejemplo muy rápido. Es como cuando somos una asamblea de accionistas y nosotros designamos un presidente del Consejo de Administración. ¿Quién tiene más facultades? ¿El presidente del Consejo de Administración o la Asamblea de Accionistas? ¿Va a haber equilibrio entre ellos? No, no hay equilibrio. El poder es de la Asamblea de Socios. Y aquí es el poder de los ciudadanos representados por el poder legislativo. Entonces, lo que hicieron los legisladores es claudicar en su compromiso principal de representar como máxima autoridad a los ciudadanos que ellos nos representan. Muy bien, Álvaro, una primer lectura de lo ocurrido ayer. ¿Cómo viste las cosas? Bueno, decíamos que esto es un deporte, pero hay de deportes a deportes. Hay deportes extremos o deportes que tienen implicaciones para mucha gente. Este es uno de ellos y debemos de ser... Al deporte extremo, al rugby, por ejemplo. Algo parecido. Rugby, por ejemplo, ¿no? Quizá fútbol americano, donde la rudeza innecesaria a veces se da con mucha frecuencia, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que tenemos aquí, es decir, un momento en la historia del Estado de Sonora que yo tengo la certeza que no será la más luminosa en términos de la construcción de instituciones que permitan una gobernanza adecuada. Es decir, la voz de la ciudadanía expresada en el legislativo, en sus distintas expresiones, los que vienen y los que se quedan, deberán siempre cuidar
la conversación entre esas instancias. Y esta conversación me parece que es lo que se rompió. ¿Cómo recuperarla o cómo regresarla? Tengo la impresión de que eso nos va a costar mucho y es a mí lo que me genera un gran pesar. Cómo construir ese diálogo y esa conversación o restablecer esa conversación en bien del desarrollo económico y social del Estado. Eso es lo que está en riesgo, eso es lo que está en peligro y eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Ves de entrada, a ver, dime si te estoy entendiendo, ves de entrada, y por la víspera podríamos sacar el día de que la llegada de los nuevos gobiernos, me refiero a los gobiernos que fueron electos el pasado 1 de julio, donde mayoritariamente, tanto en el legislativo como en un buen número de municipios, Morena va a estar, ves de entrada como que se rompe la comunicación con el gobierno del Estado, en este caso con el gobierno del PRI? Bueno, por lo menos aparentemente sí, ojalá que se estuvieran restableciendo las relaciones ex oficio, pero en términos institucionales, estas por lo menos por los portavoces más importantes de cada una de las partes, esto me parece que es una realidad. Incluso que esta situación pues va a contrapelo a lo que a nivel nacional se está planteando. Fíjate que se dio este acontecimiento estatal en el mismo momento en que López Obrador recibía la notificación de ser presidente electo oficialmente, cuyo discurso en la ceremonia fue en los mejores términos de construir una armonía social en todas las instancias de poder, el respeto a todos los poderes. Entonces, me parece que eso no se está replicando aquí. Un gesto de la naturaleza que vimos ayer es un gesto en sentido contrario de la construcción de una institucionalidad que permita la construcción justamente de un desarrollo que beneficie para todos. Y entonces, pues, como decía el licenciado, ¿cómo darte un autogolpe? Porque fue un autogolpe lo que plantearon ayer los legisladores que votaron. Y hay medidas y reformas que me parece que son interesantes, pero empaquetadas. Claro. Digamos, las que ellos querían, empaquetadas en reformas que realmente eran necesarias, pero eran necesarias desde hace muchos años. Digamos, por ejemplo, el fuero. El diputado Carlos León la había planteado de hace 2, 3 años. Así es. Sí. No lo tomaban en cuenta, no lo pelaban. Ahora lo tomaron en cuenta. Bueno, las reformas al marco regulatorio son importantes, claro, porque eso permite el saneamiento y el funcionamiento correcto de la economía. ¿Te refieres a las de mejoras regulatorias? Las mejoras regulatorias. Bueno, pues esas son necesarias, digamos, siempre son interesantes que vengan. Pero, digamos, se dice, no, en realidad no hubo veto al presupuesto, hubo veto al presupuesto. Ahí está, digamos, empaquetado en un discurso distinto, pero ahí está. Muy bien. A ver, licenciado, ya nos dio entrada el doctor Bracamonte al tema de las reformas. Me gustaría que nos fuéramos de manera así puntual. ¿Cuáles le preocupan de las que se aprobaron ayer? ¿Cuáles ve bien? Mira, yo veo que fundamentalmente es un paquete muy amplio. Así es. Que no se puede analizar en breve tiempo, pero a mí me parece que lo fundamental y sobre lo que los diputados que plantearon estas reformas era acotar. Así es. Las posibilidades de que el legislador que va a entrar en septiembre tuviera opciones de modificar o transformar instituciones o algunas costumbres institucionales como presupuestos y todo ese tipo de cosas, porque ellos sacaron esas facultades del Poder Legislativo para dárselas al Ejecutivo, que es donde yo señalo que es donde ellos claudicaron, donde ellos no debieron haber hecho eso, porque el Poder Legislativo siempre tiene que conservar su responsabilidad de transformarse en el hacedor de las legislaciones que sean necesarias para la conducción del desarrollo de una sociedad. A mí esa es la que me parece que es la fundamental y creo que, como acertadamente lo señala el doctor, eso no construye un ambiente sano donde haya entendimiento entre poderes.
Yo creo que se precipitaron o hay demasiados temores en cómo van a manejar la relación el Ejecutivo con el Poder Legislativo. Evidentemente que esto es algo que inicia un conflicto. Lo va a iniciar por dos vías, pienso yo. Las acciones constitucionales y las controversias constitucionales. Que en un momento dado las personas que no están de acuerdo y que representan las posibilidades, por ahí se van a poder ir para establecer precisamente como fondo lo que te estoy comentando. Es facultad del Poder Legislativo renunciar a facultades de representar a los ciudadanos y transportárselas al Ejecutivo, o es legal lo que hicieron. Ese va a ser el debate y ese es lo que es principal en este paquete. No, bueno, muy interesante de momento, pero si les parece, vamos a un corte ya y tenemos regresamos corte. Con las ideas ya, muy rápido. Si nos aguantan, vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros, con el doctor Álvaro Bracamonte. Estamos tratando de entender un poco ya con más detalle y reposo, sin las prisas, sin los gritos y los sombrerazos con los que se dio ayer la información en el Congreso, lo que ocurrió con la aprobación de este paquete de reformas a la Constitución del Estado de Sonora. Vamos a regresar en un minuto. Esto es Reporte 100.